Yahweh los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y oscuridad, tú creaste en amor, las estrellas llenaron los cielos. Baruch el Yahweh Devorah, Baruch el Yahweh Devorah, bendito eres Rey, solo a ti cantamos hoy, Kadosh tu nombre es, eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Baruch el Yahweh Devorah, Sean bendecidos y sean bienvenidos una vez más aquí a este programa con las Sagradas Escrituras, en estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras conforme a la palabra de Elohim, nada más. Así es que ponga atención a estas enseñanzas y acuérdese que estamos aquí cada jueves y viernes de las 12 a la 1 y los sábados estamos de 9 a 10 de la mañana. No se le olvide, apúntelo por ahí, hablen a sus familiares, hablen a sus hermanos espirituales, a sus conocidos, a sus amigos. Háblenles para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que conozcan al Elohim verdadero, que es un solo Elohim. Le han puesto Dios, le han puesto tantas cosas, pero la verdad es absoluta y tiene que salir a la luz. Así es que ponga atención y acuérdese que es el 1170, Radio AM 1170, La Que Buena, cada jueves y viernes de las 12 a la 1 y los sábados de 9 a 10 de la mañana. Así es que apúntenlo por ahí y avisen a los familiares. También pueden buscarlos ahí en el celular. Busca ahí Radiorama, Reynosa, Tamaulipas, México. Busca ahí el mismo horario, cada jueves y viernes de las 12 a la 1 y los sábados de 9 a 10 de la mañana. Ahí por la 1170, Radio AM, La Que Buena. Así es que grábeselo ahí bien para que cada jueves y viernes pues aquí escuche estas enseñanzas de la palabra sagrada. Todo tiene que ir conforme a las Sagradas Escrituras. Si no vamos conforme a las Sagradas Escrituras, entonces estamos haciendo mentiras igual que los demás. Igual que pues tanta secta que hay por ahí, tantas denominaciones, tantas religiones que el hombre hace, tantas falsificaciones, tantas cosas. ¿Sabía usted que el ser más mal representado es nuestro Señor Yahshua? Ese es el ser más mal representado y el cristianismo de hoy pues verdaderamente es un cristianismo falso. Son personas que quieren la bendición de Elohim, y sí es bueno buscar la bendición, porque pues es bueno buscar bendición para nuestras vidas. Pero lo más importante es que le busquemos a Él, que hagamos su voluntad, que realmente nos sometamos a sus mandamientos, realmente hagamos su verdad en nuestra vida, que se haga realidad, que no nada más de labios, no nada más traerlo en la mente o aprendernos cosas. Nos podemos aprender la Biblia de memoria, pero si no hay hechos verdaderos en nuestra vida, entonces estamos muertos, igual que todo pecador que no ha recibido nada. Por eso ponga atención a estas enseñanzas para que así pueda usted recibir la verdad y que le cambie la vida, que ahora le dé luz a los demás, que usted salga de las tinieblas y salga del poder satánico al poder verdadero, a la luz verdadera, y por medio de la fe usted recibe el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Así es que ponga mucha atención y vamos a una oración para que Dios bendiga la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más. Estamos agradecidos con tantas bendiciones que nos das, por la vida, por la salud, por cada instante de nuestra existencia que está ahí en tus manos, por ese hito de vida que mantienes tú hasta que tú decides darle vida a la persona o quitársela. Tú decides, Señor, cada existencia, cada vida. Por eso, Señor, tenemos que alabar tu santo nombre y bendecir ese grande nombre
que es por sobre todo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el tuyo, que eres el Padre Celestial, el único Elohim verdadero, que es Yahweh. Por eso, Señor, bendecimos ese grande nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el tuyo. Por eso, Señor, estamos agradecidos y bendecimos tu grande nombre. Y Padre Santo, en esta tarde te pedimos por cada persona que está escuchando ahora, cada persona que está escuchando esta hora, te pedimos una bendición para cada uno de ellos, que abra su corazón, que abra su mente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que vengan a tu luz admirable, para que sean llenos sus corazones de amor, porque no aman, porque son egoístas, porque viven para sí mismos, porque andan buscando nomás el propio bienestar, pero no buscan bendecir a los demás, no buscan el bienestar de los demás. Por eso, Señor, te pedimos que les bendigas con toda bendición, que les ayudes ahí en sus necesidades, que bendigas sus matrimonios, tengan luz en estos matrimonios, porque están todos pues desgajados, andan divorciando, andan con muchos problemas. Y te pido, Señor, que les bendigas, bendice a sus niños, a los ancianos, a todos por igual, bendíceles. Y si hay alguna enfermedad, te pido, Señor, que les sanes y que les ayudes en cada necesidad. Y Señor, lo más importante te pedimos, que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad y que seas tú el que nos hable y no el hombre. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, mis queridos oyentes, pues reciban la bendición verdadera de nuestro Elohim y reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acuérdense que es por fe. Recíbanla ahí, y si no tiene fe, pues escuchen la palabra, para que la fe venga por el oír, y así usted pueda recibir arrepentimiento y una fe verdadera, para que así viva una vida que le agrade a nuestro Señor. Así es, pues reciban bendición, y vamos a la palabra sagrada de nuestro Señor Yeshua. La palabra, Él es la palabra, Él es el verbo. Todo el mundo busca un Dios a su manera, cada uno busca, ya han hecho su Dios a su manera. Y usted ha oído hablar de la Trinidad. La Trinidad, eso fue un invento, fue una cosa que se inventó, porque en las Sagradas Escrituras no nos habla de ninguna Trinidad, no hay ningún verso que sostenga esa palabra. Por tanto, esa palabra está de más, ahí está de más. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, allá nuestro gran Elohim, el Padre, que es el único Elohim verdadero, en Deuteronomio capítulo 4, puso esto, nuestro gran Elohim, el creador de todas las cosas. Dice así la palabra en el nombre de Yeshua. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2, dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Yahweh, Elohim de vuestros padres, os da. No añadas a la palabra que yo os mando, ni disminuyas nada de ella, para que guarde los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. No le agregues, dice aquí, no añadas a sus palabras, no le añadas ni le quites nada a la palabra, ni le añadas ni le quites nada. ¿Por qué? Porque la palabra es sagrada, la palabra es sacrisolada 7 veces, dice el Salmo 12:6, que la puso en el crisol 7 veces, la purificó como a la plata, así como al oro, 7 veces la purificó. Por tanto, la palabra es sagrada, no se le puede agregar ni se le puede quitar. Lo mismo dice Apocalipsis, en el último verso por ahí, dice lo mismo: no añadas a las palabras, no le pongas, ni le agregues, ni le quites. Eso es lo que dice la palabra. Dice Proverbios capítulo 30, verso 5, todas las palabras de Elohim son puras y son ayuda para los que ponen su confianza en él. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas encontrado mentiroso. Y dice bien lo que dice aquí la palabra sagrada.
Dice en el verso 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda, ni seas encontrado mentiroso. ¿Con qué vamos a demostrar la Trinidad? ¿Con qué? Las tríadas de dioses paganos es un conjunto de tres seres estrechamente vinculados entre sí. Eso es lo que dicen. Cada nación tiene sus dioses y tiene sus trinidades. Usan el sol, la luna, Venus. Eso lo hacen, por ejemplo, en Arabia. En Grecia usan a Zeus, usan a Atenas, Apolo, cosas así. En Roma usan a Júpiter, a Mercurio, a Venus. Cosas que se les ocurren, son espíritus malignos que andan en busca de cosas. Los egipcios también tienen a Horus, a Osiris, a Isis. Esas son las trinidades de varias naciones que le estoy mencionando. No me voy a meter ahí porque yo no predico nada de esas cosas. Nomás estoy poniendo un ejemplo de lo que sucede con cosas. En el siglo IV, había un credo de un tal Atanasio. Eso lo agarró el catolicismo, ese credo. Y lo han adoptado muchas denominaciones. Hoy en día el cristianismo lo ha adoptado. Hay muchos cristianos que creen en un Dios trino, en una trinidad, en una cosa de estas. Pero no existe. Ahora, dicen que son tres personas distintas. ¿Cómo vamos a comprobar con la Escritura? Porque tiene que comprobarse con la Escritura. ¿Cómo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras esas cosas? El credo de Atanasio lo han mantenido hasta la fecha y es una cosa que si no crees en eso, no te salvas. Dice el credo ahí, que no hay salvación. Usted cree en esas atrocidades. Porque esas son atrocidades. Esas son cosas, son abominaciones. ¿Por qué? Porque están cambiando las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras no existe tal cosa. Las Sagradas Escrituras, le llamaba Pablo, con los demás discípulos, las Sagradas Escrituras está hablando del Antiguo Pacto. Está hablando del Viejo Testamento que le han puesto, pero no hay ningún Viejo Testamento, no es nada de eso. No, son Sagradas Escrituras, son eternas. La palabra de Elohim es eterna, no cambia, no tiene sombra de variación. Así como Él no cambia, su palabra no cambia, porque es su verbo, es su palabra, y Él es el que habla siempre. Entonces no puede ser cambiado, no puede estar inventando cosas, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sacan cada idea, cada cosa de este credo. Dice cuál el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo, que el Padre es increado, que el Hijo es increado, y que no sé qué tantas cosas. Sacan un montón de cosas, que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, y dice que sin embargo no son tres eternos. Y eso es lo que dice ese credo. No se lo voy a contar todo, pero por ahí va. Pero ese credo no lo encontramos en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura encontramos un Elohim eterno, no hay más uno. No encontramos tantas cosas de estas. ¿Por qué? Porque en su debido contexto, cada palabra que nuestro gran Elohim escribió, que lo puso ahí a través del ser humano, que le mandó que se escribieran estas cosas. Entonces, yo le hablaba de cuál Dios a usted recibido. Ahí ya le pongo Dios, ya no le pongo Elohim, porque Elohim es verdadero, pero el Dios que cada persona ha agarrado, ha recibido, pues es un Dios pagano, un Dios que le inventaron. ¿Por qué? Porque lo que usted recibe, ¿por qué tanta gente habla del Dios Trino? ¿Por qué tanta gente habla de la Trinidad? Y que son tres personas diferentes, que porque allá estaba el Padre y acá estaba bautizando el Señor, estaba en el río y el Padre estaba arriba y luego venía una paloma, que es el Espíritu Santo, y inventan tanta cosa, pero no hay sostén bíblico para sostener tales cosas. Ahí estamos hablando, ahí estamos viendo nosotros con nuestros ojos literales cosas. ¿De dónde procede el Hijo? ¿De dónde salió el Hijo? Ahora, vemos a un hijo que se está bautizando ahí con Juan el Bautista, y lo miramos, que se está bautizando. Pero
todo eso es un plan de nuestro Elohim, del Padre, de cómo suceden las cosas. Sí, vemos un Padre que aparentemente está arriba. Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, pero no estamos viendo lo demás Escritura para comprobar esa escena que está ahí, en la Escritura. Si arriba está el Padre, ¿ok? Dice que mandó a su verbo. Es lo que dice la palabra, que va a mandar a su verbo. Ahora, en las profecías, manda su palabra. Las profecías. ¿Por qué? Porque en las profecías ahí está todo. Dice Deuteronomio 18. Del verso 18 y 19 dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que le hablaron en mi nombre, yo le pediré cuenta. Va a levantar un profeta conforme a la carne, que eso es lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1. Yo no estoy hablando de lo que está escrito, nada más. Yo no le voy a pegar nada, no le voy a agregar nada, no le voy a quitar nada. Para que usted entienda. Dice Romanos capítulo 1, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué prometió? Al profeta. Dice Romanos 1:2. ¿Qué prometió allá en Deuteronomio 18:18? Un profeta le levantaré de en medio de sus hermanos. Un profeta. Es el último profeta que viene hasta acá. Dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio verdadero, la revelación de Elohim vivo, que viene y se encarna por medio de su verbo. Ahora, con una sola palabra vemos que él sale del Padre, el verbo, manda su palabra, sale del Padre, estaba en la misma forma del Padre. Conforme a Juan 1:1, vemos que el verbo es con el cual crea las cosas, con su verbo. Es lo que dice Juan. En el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Elohim. Y Elohim, y el verbo era Elohim. Ahora, hay Biblias más torcidas que estas todavía, como la de los testigos de Jehová o en otras denominaciones. El arrianismo, Arrio, había inventado una cosa que es lo mismo que han seguido los testigos de Jehová, los arrianos. Usted lo puede investigar por ahí en la internet. Los arrianos, el arrianismo dice que Jehová crió, eso es lo que dicen, que Jehová crió su verbo. Entonces, el Elohim verdadero, que ellos creen que es el Elohim verdadero, que crió su verbo, que crió su palabra, que crió su sabiduría, entonces estuvo mudo toda la eternidad. Fíjese bien cómo está el problema. ¿Por qué? Porque no tenía palabra con qué crear las cosas. Entonces crió su palabra para poder que la palabra esa que crió, que el verbo ese que crió, ese ser, otro Dios, porque hay otro Dios ahí con él, es lo que afirman estas gentes. Y acá ya no lo afirman así, porque ya dicen que Jesús es Dios, es lo que dicen, lo que le llaman Jesús. Cuando hablamos fuera de las Sagradas Escrituras, inventamos tanta cosa en la Escritura. No nos damos cuenta, no hay ningún verso que diga que fue creado, o que el verbo que sale de su boca fue creado. Entonces tenemos ahí un grave problema. ¿Por qué? Porque ese problema es que no va conforme a las Sagradas Escrituras, y entonces pues ya tenemos ahí un problema, y ese problema pues es grave, porque estamos siguiendo palabras fuera de las Sagradas Escrituras. Cuando no estamos siguiendo las Sagradas Escrituras conforme a las Sagradas Escrituras, por eso el ser humano se desvía, porque le cree a tanto pastor falso que anda por ahí haciendo la iglesia a su manera y que es dueño de las ovejas y que no sé qué, y total que son gente que no conoce la Escritura, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no libera a las pobres gentes, las tienen atadas, y esas gentes van y creen esas doctrinas y así las traen y las defienden. Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos 500 años, pues han venido otros profetas que han profetizado cosas. Hay una profeta, por ejemplo, de los adventistas, Elena G. White, que dice que
que Jesús tiene vida por sí mismo, que no tiene una vida prestada ni que deriva de otra. Pues con un solo verso queda eliminada esa mentira, porque es una mentira totalmente. Con un solo verso queda eliminado totalmente. Yo le estoy hablando claro, porque le estoy hablando con la palabra sagrada. No estoy encerrando nada, ni estoy escondiendo nada. Simplemente le estoy hablando lo que dicen estas gentes. Dice la palabra, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. 1 Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En dónde estaba? La vida eterna, ¿en dónde estaba? Estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En dónde está el manantial de la vida? ¿En dónde está el manantial de la vida? El manantial de la vida, si decimos que Jesús es Dios y no cumple todas las cosas que tiene Elohim verdadero, entonces no es Dios. Ahora, va a decir usted, entonces ¿qué es? No, es parte de Él, porque es su verbo que sale de su boca, con el cual crea las cosas. Por eso es una persona diferente, que se hace una trinidad y no sé qué tantas cosas. Porque cuando no entendemos la escritura, no estamos entendiendo lo que está escrito. ¿Dónde está el manantial de la vida? Dice Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Todo lo que sale del Elohim verdadero, todo es eterno. Todo es eterno. Su justicia es eterna. Su misericordia es eterna. Su sabiduría es eterna. Totalmente todo lo que sale de Él es eterno. Nada más lo creado que Él le puso tiempo, eso sí es temporal, porque tiene tiempo. Nosotros somos de tiempo, nosotros somos seres creados. Por tanto, su sabiduría, Él la engendra totalmente. El manantial está con Él y está saliendo continuamente la palabra, todo su poder, continuamente, no tiene fin. Por tanto, es eterno lo que tiene Él ahí. El poder es eterno, su sabiduría es eterna. ¿Qué viene siendo nuestro Señor Yeshua? Dice más para los llamados así, judíos como griegos. El Mesías, Yeshua, es poder y sabiduría de Elohim. Dice 1 Timoteo 1:24. Estoy leyendo la palabra sagrada. Por eso apúntelo por ahí. Entonces el profeta que mandó, que dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, dice Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua, el Mesías, que era del linaje de David, según la carne, era del linaje, que fue declarado Hijo de Elohim, conforme, dice, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El poder proviene de Él mismo, de Elohim, del Padre. Entonces el Padre es el que hace todo. El Padre es el que levanta a nuestro Señor Yeshua, porque es su poder. Y el poder está en Él, en lo que es el verbo encarnado. Lo que es la carne de nuestro Señor Yeshua, el ser humano, es nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso fue lo que murió ahí en la cruz. Nacido bajo la ley y nacido de mujer. Ahora, dice Hebreos capítulo 13, verso 20. Y Elohim de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, Hamashiach, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Quién resucitó a nuestro Señor? Lo resucita el Padre, dice el gran pastor de las ovejas. Es lo que dice aquí la Sagrada Escritura, en el capítulo 13. Elohim de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Yeshua Hamashiach, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas es el Padre. Ahora, dice así, Hebreos 9, cuanto más la sangre del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Es engendrado del Padre, procede del Padre, la vida eterna que estaba con el Padre, vino y habitó, hizo tabernáculo con el hombre, agarró una forma humana, estando en la forma de Elohim. Ahora dice, cuánto más la sangre del Mesías, Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo
sale de la forma de él. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, que estaba en la forma de Elohim. Quiero que entienda bien claramente de dónde sale el verbo, de dónde salió. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach. Había un pastor predicando hace unos días y que no quiere pronunciar Yeshua HaMashiach, que esos son términos extraños, que ellos hablan español. Eso es lo que dijo ese pastor. Y como no estaba en el espíritu, pues salió con una cosa al revés. ¿Por qué? Porque ese pastor, y es de por ahí, de Brownsville por ahí, y habla en una de estas radios, y se pone a decir cosas extrañas de repente ese hombre, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que está hablando no lo puede comprobar. Ese es el gran problema, que lo que hablamos no se compruebe. Y ahora tenemos que asegurar. Entonces él dice que Cristo es español. No, la palabra Cristo es griega, del primer siglo. ¿Por qué adoptamos la palabra griega Cristo? ¿Por qué no adoptamos la hebrea que dice Mashiach? ¿Qué diferencia hay entre Mashiach y Cristo? No es español. ¿Por qué? Porque estamos nombrando una palabra Jesús en español y Jesús, Cristo, es griega. Estamos revolviendo español con griego. No es español. ¿Por qué a las personas les gusta hablar cosas que no pueden comprobar con una verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se contradicen a sí mismos? ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, definitivamente. Son falsos pastores, falsos profetas, que andan arreglando una cosa y la descomponen más todavía. Vamos a hablar con la verdad, y que esté escrito y que esté claro, para que usted entienda y usted aprenda y entre en la luz verdadera. La palabra Cristos es griego, viene del griego, Cristos. No es español. No viene en latín y ahí le cambian el significado, y por eso viene ahora Jesús. Pero ya está bien distorsionado, porque no viene del hebreo, lo agarraron del griego, no del hebreo. ¿Por qué? Porque simplemente una letra Shin no existe en el griego, entonces la cambiaron, le metieron otra letra, y por eso hacen la falsificación. Y están defendiendo un nombre que está totalmente torcido, y lo defienden con una palabra en griego y otra palabra en español. ¿Por qué no adoptamos mejor el hebreo? Cuando una persona llega a este país y no sabe inglés, no lo aprende. No aprende. Y es difícil porque estamos pronunciando una cosa en español siempre. Tenemos una lengua español. Y hay muchas palabras difíciles de pronunciar. Sin embargo, las aprende la gente. Por muy ignorante que sea la persona, las aprende. Tiene una mente ahí para aprender. ¿Por qué no aprendemos Yeshua HaMashiach? Porque ni siquiera la palabra Mesías viene de ahí, porque ya es una letra que es en latín. Ya está cambiada también la letra. Ya tiene algo cambiado también. La palabra Mashiach contiene un significado profético. Contiene algo de las Sagradas Escrituras. Pues son sagradas. Dice que no le quites ni le agregues. Dice claramente la palabra. Antes de hablar, no le quite ni le agregue. Por eso está la confusión muy grande. Por eso se hace un cristianismo falso, porque la palabra cristianismo viene de la palabra Cristos, del griego. Simplemente las Sagradas Escrituras hablan de un pueblo. No de agarrar un término Cristos y ponerle cristianismo. No, simplemente que no. Porque eso no es español, ni en inglés tampoco. En inglés dicen Jesus Christ. Están hablando una cosa en inglés y otra cosa en griego. Es lo mismo. Estamos adoptando cosas al revés siempre. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento espiritual. Porque cuando no entendemos, por eso nos desviamos. Dice, yo soy el camino. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ah, por eso separamos a la persona de Elohim. No habló nuestro Señor Yeshua por su propia cuenta. Dice Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nunca habló por su propia cuenta. Cuando dice yo soy, es el Padre el que está hablando,
nunca es nuestro Señor Yeshua. Porque Él hablaba lo que el Padre hablaba, dice Juan 5:19. No le bien ahí lo que dice. Estoy hablando conforme a lo que está escrito. No existe ninguna tal Trinidad. ¿Por qué separar al Padre en tres personas distintas? Nunca jamás, no hay ningún verso con que sostener. No hay ningún verso que exista. Dice Juan capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra sagrada. Respondiendo entonces Yeshua les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Igualmente, un ser creado no se puede igualar al Todopoderoso, jamás. Eso es una blasfemia, porque un ser creado no puede ser igual que el Padre, no puede ser igual, a menos que haya salido de Él, que sea de Él mismo, de su misma sustancia, de su misma imagen, de su misma forma. Eso es lo que dice Hebreos 1:3, Filipenses 2:6 y Colosenses 1:15. Estoy leyendo lo que está en la palabra, nada más. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Juan 5:30. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hay un solo Padre, donde está el manantial de la vida, y la vida que sale del Padre es nuestro Señor Yeshua, el que da vida. Eso es lo que dice la palabra sagrada. ¿Dónde está el manantial? En el Padre. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. El Salmo 36:9 lo revela. Dice Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. No hay otro Dios más con Él. Lo dice la palabra, no hay más dioses. Está hablando de un solo Elohim, nada más. De un solo Elohim. De eso está hablando, nada más de un solo Elohim. ¿Qué dice Deuteronomio? Pero vean lo que dice Deuteronomio. Capítulo 32, verso 39. Mirad ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Único. Es único nada más Elohim. Es único. Ver ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No hay ningún Dios con Él, ahí enseguida de Él, y junto con Él. Dicen los testigos de Jehová, los arrianos, que están siguiendo la doctrina. Era un sacerdote de Alejandría, por allá. Y eso, no me gusta hablar nada de esas cosas, porque están fuera de la Escritura, pero estoy dando un comentario de lo que realmente acarrean todas esas personas. Era un sacerdote, y metió una idea, y luego vino Atanasio y metió otra idea, pero fuera de la Escritura. Tienen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos revelan cada cosa de nuestro Elohim, empezando por el Shema de Israel. El Shema viene siendo el oír, para que tu fe se fortalezca. El oír. Oye Israel, oye Israel. Tenemos que ser judíos, dijo Pablo. No es judío el que está circuncidado por fuera. No, el que está circuncidado por dentro, con la palabra viva y verdadera que salió de la boca del Padre, que es la vida eterna. Por eso dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso necesitamos entender claramente lo que está en la Escritura. Dice, este era en el principio con Elohim. ¿Con qué crió las cosas? Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí esta Escritura está equivocada, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. El Verbo no hizo las cosas. No, claro que no. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo voy a volver a repetir para que lo analice. Analícelo, analice el verso en el Espíritu. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí ya el verso que tiene la Reina Valera se contradice solo el verso, porque está torcido.
está torcido. Dice, todas las cosas por medio del verbo fueron hechas, por medio. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo claramente que sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa? Que el verbo no es creador. No. Lo dice muy claramente el Salmo. Con un solo verso se explica la palabra sola. Salmo 33:6. Pero bien lo que dice la Sagrada Escritura. Solita en el Espíritu. Dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Yahweh fueron hechos, por la palabra, por medio de la palabra. Estas Biblias están torcidas, les faltan cosas ahí que no están. En el hebreo viene exactamente como dice. Por eso no hay confusión. ¿Qué dijo allá Pablo en 1 Corintios 14? ¿Qué fue lo que dijo Pablo ahí? ¿Y qué es lo que traemos nosotros acá? Traemos un Dios confuso, con una confusión tremenda que traemos siempre. Y ese es el problema. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz. No es de confusión, y traemos una confusión, porque unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Entonces no traemos el Espíritu, para empezar. Tenemos que traer lo que está escrito, nada más. Dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Elohim fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, por el verbo que sale de su boca, por la palabra sagrada que está dentro del seno del Padre, que sale de adentro de su corazón. Dice Isaías capítulo 55. Pero bien, no hay ningún tal Dios trino, no existe. No hay ningún verso que diga esas cosas, no hay ningún verso. Entonces, ¿cómo vamos a comprobarlo entonces? ¿Cómo vamos a sostener las cosas? ¿Cómo vamos a sostenerlas si no existe? Cuando la palabra nos muestra realmente las cosas verdaderas, cuando la palabra dice aquí Isaías 55, verso 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Está enviando su palabra, su verbo, la palabra. Y la palabra es la semilla, así como la lluvia desciende. Dice, y llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Sale la palabra de su boca, la palabra que hablaba el Mashiach, acá nuestro Señor Yeshua, era la semilla. La palabra viene siendo la semilla. Dice Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Elohim, la semilla. Entonces, se siembra en un corazón, en una tierra buena, un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a seguir la palabra tal como está escrita. Por eso dice Juan, dices que si alguno se extravía, cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. Y el que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Las palabras que yo os he hablado no son mías, dice Juan 14:24. Las palabras que yo les he hablado no son mías, sino del que me envió. Son del que le envió. Por eso todo lo hace ante sí mismo. El verbo sale de la boca del Padre, que estaba con el Padre, como dice. Y el verbo era Elohim. Estaba con Elohim y era Elohim, porque es del mismo. Entonces, ¿dónde está el manantial? El manantial está con el Padre. Mire bien lo que dice aquí la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿De quién proceden? Del Padre. Del Hijo no proceden las cosas. Ahí está enseguida. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Yeshua, que es Yeshua, el ungido verdadero, que significa Mashiach,
por medio del cual son todas las cosas del Padre. El Padre no puede criar sin el Verbo, y el Verbo no puede criar sin su Padre. Óigalo bien, es lo que está muy claro aquí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, es uno, nada más uno. El Hijo, para que sea Elohim, para que sea un Dios verdadero, como dicen, entonces tiene que cumplir todas las cosas que tiene el Padre. Y para empezar, no tiene el manantial de la vida. Para empezar, es a través de Él que se hizo el universo. A través. Y eso lo dice muy claramente Hebreos, capítulo 1. Por eso, no podemos separarlo, dice Juan 10:30. El Padre y yo, uno somos, nada más uno. Siempre dice uno. Hay un verso que le pusieron en las Biblias que no aparece en el original, es 1 Juan 5:7, para poder ponerle ahí que son 3 personas diferentes. Ahí le pusieron en nuestras Biblias, y las otras Biblias no aparece ese verso, en el original no aparece, 1 Juan 5:7, aparecen otras cosas, pero no aparece ese verso. Entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya está agregado algo ahí que le agregaron. Estas Biblias las hicieron unos católicos. Y le vuelvo a repetir. Amo a cada católico que ha sido engañado, que está engañado con tantas mentiras. Y amo a cada persona que se dice cristiana acá, que también está engañada con un montón de mentiras. Se les ama en el Señor. Por eso se les predica esta clase de predicaciones, que son las que están en la Escritura, para que sus ojos sean abiertos. Dijo, anda y ábrele los ojos. No dijo, anda y ódialos. No se puede odiar a las personas. El sistema pagano que se ha metido, que han adoptado unos sistemas paganos, unos sistemas que no están en la Escritura. Si usted verifica bien en la Escritura cómo debe ser la iglesia verdadera, y usted se va a dar cuenta que no es ninguna secta verdadera aquí, no hay ninguna secta. Y dicen, esta es la iglesia verdadera. ¿Que por qué? Que porque hacemos esto y que porque hacemos lo otro. Pero desde el momento que dices que es la iglesia verdadera, ¿qué es la iglesia realmente? ¿Qué es la iglesia? Es cada persona que ha recibido un llamado. Son los llamados a la salvación, llamados a ser salvos. Dice que nos llamó con llamamiento, hizo un llamamiento santo. Es lo que dice ahí la palabra. Dice 2 de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach, en Yeshua, antes de los tiempos de los siglos. Ya estaba el plan de salvación antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que está ahí en la palabra sagrada. Y dice aquí Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, los que participan, los que han querido recibir la verdad, los que han puesto oído a la verdad, y la quieren recibir y quieren vivir para Él. Una vida santa, una vida verdadera, que le agrade a nuestro Elohim. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Mashiach, que es nuestro Señor Yeshua. Eso es lo que dice aquí en la palabra, Hebreos 3:1. Entonces nosotros somos llamados con llamamiento santo. Por eso tenemos que entender, el manantial de la vida está con el Padre, que es el único Elohim, el único Dios verdadero, del cual proceden todas las cosas. Ahora, nuestro verbo, que es nuestro Señor Yeshua, que lo hizo Señor, ¿qué es lo que dice ahí? Lo hizo Señor y lo sentó a la derecha del Padre, que es un ser humano, le dio todo. Eso es lo que está ahí en Hebreos, capítulo 1, verso del 1 en adelante al 3, lo dice muy claramente. Dice, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién habló en la antigüedad a los profetas? A los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. ¿Quién les habló? Elohim. ¿Con qué les habló? Con el verbo, con el cual crea las cosas. ¿Dónde está el poder? En el verbo. Dice algo y pasa algo. Cualquier cosa que mueva con su poder.
Ahora dice, el verso 2, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, en los días de nuestro Señor Yeshua, hace casi 2000 años, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hace 2000 años, aquí estuvo nuestro Señor, el Verbo, que bajó del cielo, el Verbo que mandó el Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién habló? El Padre. Dice, nos ha hablado por el Hijo. Por medio del Hijo nos habla el Padre. Acuérdense que dice Juan 12:49, que el Hijo no habla por su propia cuenta, sino habla nomás lo que oye al Padre, es lo que habló él. Exactamente igual. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? ¿Por quién? Asimismo, por su Verbo. El Padre utiliza su palabra. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, por la palabra y por quien en sí mismo hizo el universo. Por eso esa palabra está de acuerdo con Colosenses capítulo 1, verso 15, y ahí nos revela cada cosa. Dice, Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda creación. El Verbo que se hizo carne, que se hizo el Hijo, hizo un Hijo, es lo que dice Mateo capítulo 1, eso es lo que dice la palabra sagrada. Dice en el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lo que dice Isaías capítulo 9, ahí dice, un hijo nos es dado, es profecía, y acá se cumple con la Virgen, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para venir a cumplir la ley totalmente. Entonces, por eso es el primogénito de toda creación, porque es su Verbo que nació acá abajo. Se hizo carne, se encarnó el Verbo. Por eso es el primogénito de toda creación, con el cual creó todas las cosas. Nunca dice que primero lo creó a Él, porque si primero lo creó a Él, y entonces nuestro Elohim, el Dios de ellos, el Dios Jehová, el de ellos, dice que crió a su Verbo, entonces estuvo mudo toda la eternidad. Hasta que, y luego no sé ni con qué crió el Verbo, porque dice Juan 1:3, que sin Él nada de lo que ha sido criado fue criado. ¿Con qué crió? Lo primero, ¿con qué? Si no tenía Verbo. ¿Se fija usted cómo caen en la blasfemia? ¿Cómo mutilan al Padre? Lo mutilan y le quitan tanta cosa al revés. Por eso estamos como estamos. Andamos totalmente fuera de la palabra sagrada. Y si no hacemos caso a la palabra sagrada, si no hemos recibido realmente la verdad y practicamos un cristianismo falso, totalmente al revés, entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿A dónde vamos a ir a parar? Porque basta esperando un infierno, un lago de fuego, esperando a todos los mentirosos, todos los rebeldes, todos los obstinados, todos los que no quieren someterse a la palabra sagrada. Acuérdense que va a haber un juicio y no queremos estar en ese juicio. Por eso tenemos que atender la palabra tal como ha sido enseñada. Así es que, como dijo el Espíritu por medio de Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Elohim. Y si alguno ministre conforme al poder que Elohim da. ¿Para qué? Para que en todo sea Elohim glorificado, a quien pertenecen todas las cosas, porque todo se lo dio a Él. Así es que, ¿cómo vamos a glorificar al Padre si no queremos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua? Así es que atendamos la palabra, no sea que nos deslicemos y perdamos esta salvación. ¿Por qué? Porque no queremos ni recibirla siquiera, entonces estamos fuera. Así es, queridos oyentes, y el tiempo por este día se ha terminado. El día de mañana vamos a seguir con este tema para que usted pueda entender y comprender la verdad conforme a la Sagrada Escritura. Mi número de teléfono es 956-789-6895. 789-6895. Mi nombre es José Benjamín Muñoz, su hermano Yeshua. Hábleme, cualquier duda que tenga la podemos comprobar con la Escritura. Y que el Elohim verdadero, el Padre de todas las cosas, donde está el manantial de la vida, nos abra nuestro entendimiento para conocer la verdad y podamos ser libres como el viento. En el nombre de Yeshua HaMashiach, le pido todo. Amén.
los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. Luz y obscuridad, tú creaste en amor, las estrellas llenas